Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, en el nombre de Jesús. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dando gloria a Dios, se puede sentar. Moriah, el monte del desapego. Moriah, el monte del desapego. La palabra monte o montes aparece en la Biblia repetidas veces. Mayormente en el Antiguo Testamento se dice que aparecen unas 350 veces. Usted encuentra historias maravillosas donde se menciona de los montes que ocuparon un espacio, un momento muy especial. Pero no solamente los montes ocupan un lugar geográfico, una elevación o una montaña o por su altura. Hoy quiero resaltar y conectarlos, hermano, a los montes y mirar un significado relevante espiritual, porque cuando se mencionan los montes no es solo mirar tierra amontonada, sino que los montes fueron escenario de revelación, de pactos, de experiencias maravillosas con el Señor. Es más, los sirios en alguna ocasión dijeron que Jehová, el Dios de Israel, era Dios de montes. ¿Quién nos recuerda el monte Sinaí, donde Dios entregó la ley? ¿Quién nos recuerda el famoso monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal y de Acera y quedó como el monte del fuego? El monte de los olivos, que podríamos relacionarlos con oración, con intimidad. Y si le preguntáramos a Pedro, Jacobo y Juan de sus experiencias más poderosas, ellos tendrían que mencionar sin lugar a dudas el monte de la transfiguración. Pero para un pentecostal de estos que hay en Manuela Beltrán, hay un monte que ha sido inolvidable, relevante, como es el monte Gólgota, donde se rompió tu maldición y la mía, y hoy podemos darle alabanza, aplauso y gloria por el sacrificio en el monte Calvario. Aleluya. Pero yo quiero llevarlos, hermano, que nos detengamos por unos minutos a un monte como es el monte Moriah, o el monte Moriah como lo conocemos, el monte de la gran provisión. Hay un detalle, y es que Moriah aparece solamente en 2 ocasiones en la Biblia: Génesis capítulo 22 y segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1, en el tiempo de Salomón. Moriah no es solamente un lugar emblemático de muchos que la Biblia menciona. El monte Moriah es un lugar donde Dios probó el corazón de Abraham. Moriah es donde se muere el apego y nace la adoración y el reconocimiento a Dios por encima de cualquier sentimiento. Por eso vamos a dejar que desde esta escritura Dios nos deje una enseñanza en esta tarde para nosotros aquí en Manuela Beltrán. Capítulo 22 de Génesis. Hay varias cosas, hermano, en Abraham. Yo quiero que usted entienda que antes del capítulo 22, Abraham tiene más o menos 100 años de edad. Podríamos decir que no es un joven, ya es un hombre anciano que ha vivido experiencias poderosas, destacadas.
Yo diría que Abraham ha tenido un recorrido de una obediencia estricta, de una fidelidad a Dios. Recuerde que Abraham ya pasó por esa experiencia cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Eso no era una decisión fácil. Ya Abraham había tenido que enfrentar ese tipo de llamados. Quiere decir que Abraham no es un inexperto. Abraham ha sido un hombre de experiencias muy difíciles. Yo creería que ya el patriarca pensaba que sus tormentas más difíciles se habían terminado. Abraham no se imaginaba que iba a enfrentar la prueba más difícil de su vida, porque nada de lo que había pasado anteriormente se parecería a la prueba que va a enfrentar en Moriah. Hay algo muy valioso, y es que Abraham ha aprendido a ser obediente. Pero no imaginaba que Dios en algún momento le iba a pedir el hijo de la promesa. El mismo que llegó con risa, con gozo, ahora parece que lo va a hacer llorar y va a enfrentar el dolor. Yo veo que las últimas veces que Dios habló a Abraham, le había hablado para darle promesas nuevas. Le había hablado para ratificarle que Él estaría bendiciendo su camino. En el capítulo 15 de Génesis, verso 1, el Señor le había dicho: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. En el capítulo 17, verso 1, ya Dios le había dicho: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero ahora Dios necesita hablar con Abraham en el capítulo 22. Y yo creo que Abraham está emocionado. Dios me va a volver a hablar. Hay otra promesa, hay otra palabra. Viene, hermano, en un ascenso, viene feliz. Pero Dios viene a hablarle con una palabra, hermano, que va a atravesar el corazón de Abraham. Esta vez será diferente a lo que escuchó en el capítulo 15. Esta vez será diferente a la promesa del Dios Todopoderoso que le dijo: anda delante de mí. Ahora la palabra del Señor a Abraham es: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Escuche esto. Y vete a Moriah y ofrécemelo allí en holocausto sobre un monte. Recuerde que el Isaac, que significa risa, ahora parece que va a hacer llorar a Abraham. Aquel que trajo tanto gozo, tanto bienestar. Yo diría que ahora Abraham va a tener que desenvolverse en una prueba muy difícil. Abraham tiene en su mente y en su corazón que ese hijo que Dios le había dado le pertenecía a Dios, porque déjeme decirle, todo, absolutamente todo es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Los montes y los valles son del Señor. Los mares y los ríos son del Señor. Los bosques y los campos, el sol, la luna, las estrellas, el oro, la plata, las cosechas, el ganado. Nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestra familia es del Señor. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Nuestros días le pertenecen, nuestro presente, nuestro futuro, nuestros planes, nuestros anhelos. Todo es del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso y dice: todo es del Señor?
Si Dios se lo había dado, a Dios pertenecía. Y ese principio nosotros no podemos olvidarlo. Si es Dios el que nos da todas las cosas, no nos pertenecen. Yo le hago una pregunta este día: lo que tienes, ¿de quién lo recibiste? ¿Quién te lo ha dado? Pero cuando Dios pide algo y pareciera como contradictorio, paradójico, Dios pidiendo algo, le voy a aclarar, no es que Dios lo necesite. Dios no necesita nada. Dios es absoluto. Dios es todopoderoso. Dios es dueño y señor de todo el universo. Pero Dios viene para probar. Porque cuando Él bendice a alguien, Dios está esperando que a lo menos esa persona le honre. Porque déjeme decirle que este mundo ya no quiere honrar a Dios. La Biblia lo dice: quieren honrar a las criaturas, quieren honrar el pecado, las pasiones, quieren honrar, hermano, las mujeres, las amistades. Como dice la Biblia, se han vuelto amadores de este mundo. Y la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero aquí hay una iglesia que amamos profundamente, aleluya. No sé si está de acuerdo. Amamos al Señor por sobre todas las cosas. Aquí hay un Abraham que tiene que saber que Dios es digno de honra. Y Dios honrará a los que le honran. Y si caminas en bendición, lo menos que podemos hacer es honrar a Dios. Hermano, hay gente que ya no quiere honrar a Dios y que cree que todo lo que ha recibido, lo ha recibido por su fuerza, por su inteligencia, por su trabajo, por las amistades, por los negocios que tiene, por la idea que un día le nació, por el conocimiento. Pero los que quieren honrar a Dios, pensamos distinto, actuamos distinto, nos movemos distinto. Abraham: entrégame al hijo que yo te di, el hijo que tú amas. Y yo no veo a Abraham preguntándole a Sara: ¿qué vamos a hacer? ¿Usted ve a Abraham consultándole? La Biblia no lo dice así. Él no está ya diciéndole, porque usted se imagina el problema que se hubiera formado con una mamá, que su esposo un día, como salido de sus cabales, le dice: mi amor, ¿cómo te parece que voy a tener que llevar a nuestro hijo y matarlo en el monte Moriat? ¿Se imagina lo que hubiera pasado? Porque eso es algo, hermano, que se sale como de la cordura natural. Porque claro, ¿quién no ama a sus hijos? ¿Quiénes son padres aquí? Amamos nuestros hijos, ¿verdad? Y el pedido que Dios le hace a Abraham es un pedido, hermano, tan profundo, tan serio, tan difícil. Pero yo veo que Abraham recibe esa palabra: entrégame al hijo que amas allá en el monte que yo te voy a dar. Te voy a decir dónde. Y yo veo a Abraham en un momento tan difícil, pero por encima de todo ese sentimiento, ese apego, Abraham tiene muy claro que Dios tiene que ser honrado por encima de cualquier apego, sentimiento, querer natural. Y esto es algo muy grande, porque Dios le pidió, hermano, no cualquier cosa.
Póngase un momento en la posición de Abraham. Pero si Dios lo pidió, por difícil que sea, dijo él, yo lo quiero honrar. Así que empezó un camino de 3 días. Yo diría que el camino más difícil que Abraham tuvo que enfrentar, llevando a su hijo Isaac al monte Moriah, donde cantidad de sentimientos están revueltos dentro de él, donde él está en la encrucijada: o me puede más los sentimientos humanos, o voy a ir y honrar al Señor y adorar al Señor por encima de cualquier cosa. Oiga, tremendo eso, ¿verdad? Estas son de esas historias, hermano, que cuando usted se mete a analizar algunos detalles, no es fácil, porque Moriah ahora se convierte como el monte de la prueba. Y usted tiene que entender que cuando se trata de entregar algo a Dios, si usted comparte con alguien ese entregar de lo que Dios te pidió, no va a ser fácil que lo entienda. Habrá alguien que quiera obstaculizar esa honra al que honra merece. ¿Se imagina si Abraham le cuenta a alguien lo que va a hacer en el monte Moriah? ¿Estás loco, Abraham? ¿Cómo se te ocurre que vas a entregar tu único hijo? Eso suena, hermano, salido de todos los parámetros. Porque si Dios se lo dio y esperó, hermano, tanto tiempo, ahora que se lo da, el Señor se lo pide. Pero aquí, hermano, es donde tiene que salir un principio, tenerlo muy claro, que las cosas que nosotros hacemos, las tenemos que hacer con una convicción muy clara. Y es que Dios tiene que ser honrado, y que lo que Dios pide, hermano, tiene que ser escuchado. Y yo tengo que soltar, no importa cuánto apego, cuánto querer, usted lo tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios el que lo pidió. Este asunto y este programa no lo haga porque el pastor lo dijo. No, pues que hay que llevar y pues un sobre y hay veces hacemos cosas por congraciarnos con alguien, por pues meternos ahí en el programa. Pero no, mi hermano, cuando usted haga las cosas, hágalas porque quiere honrar a Dios, porque quiere traer algo importante para Dios. Usted lo tiene que hacer porque Dios a usted lo salvó, porque Dios a usted lo liberó, porque Dios a usted lo rescató del lodo cenagoso. Porque de no haber sido por el Señor, hoy estaríamos en otra condición. Hoy estaríamos, hermano, quizá lamentando sucesos, o quizá ya sin vida. Aleluya. Hágalo porque Dios es digno de toda honra, de todo honor, de toda, hermano, exaltación. Se honra a Dios sirviéndole, se honra a Dios en obediencia, se honra a Dios con los bienes, como dice el proverbio: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero déjeme avanzar un poquito, porque Moriah, el monte donde Abraham será probado, Dios quiere saber qué hay en el corazón de Abraham, qué lugar ocupa él en la vida de Abraham. Así como le dijo a Israel: y te hice tener hambre y te pasé por el desierto, para probar qué había en tu corazón. Hermano, ¿qué hay en nuestro corazón?
Y a Israel se le dijo: si me seguías o no, te probé para eso. Pero qué bueno que hoy recordemos y tengamos allá en lo profundo del corazón que Dios es primero por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el alfa, Dios es la omega, Dios es el principio. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es el eterno, Él es la vida verdadera, Él es mi amigo, Él es mi Señor, Dios es mi Salvador, Dios es mi todo. ¿Alguien puede decir Dios es mi todo? ¿Por qué a Dios se le dan las primicias? Porque Él es primero. Abraham, yo le hago una pregunta. ¿Abraham es el amigo de Dios? Pero Dios tenía que probar eso. Porque, hermano, nosotros podemos decir muchas cosas. Y podemos decir: yo soy un fiel cristiano, yo me entregué al Señor, yo lo amo. Pero Dios dice: voy a probar eso. Te voy a poner una prueba. Porque Dios quiere probar el corazón de Abraham. Alguien dijo que Dios demanda pruebas de amor. ¿Y cuál es esa prueba de amor? Asistir a la iglesia, vestir como pentecostal, cantar bonito, meterme en los programas de la iglesia. Pero la prueba tiene que ver con entregar lo que más amas. Aquellas cosas que se van metiendo al corazón. Dijo un hermano por allá en Estados Unidos, donde yo fui pastor, el tema es que a algunos cristianos se les descuelga el corazón bajito. Y donde está el tesoro, ahí está el corazón. Yo decía al hermano jocosamente: el problema es que se le descolgó y ahora lo tiene por los bolsillos. Así de bajito se le descolgó el corazón. Entonces, cosas como estas, usted dice: pues no estoy muy de acuerdo. Pero qué bueno que Dios, que nos conoce, Él quiere probar. Y repito, no es que Dios lo necesite. ¿Usted cree que Dios necesita estas ofrendas y ese sobre que usted y yo dimos? Más bien es algo que tú necesitas entregar y arrancar de tu corazón. Porque, hermano, no somos dueños de nada. El dueño absoluto aquí es Dios. Dios no necesita ayudas. Dios, hermano, no necesita de estas ofrendas. No crea que Dios está necesitando una ofrenda que trajiste de primicias. Dios no las necesita. Él, aleluya, el que necesita entregar a Isaac es Abraham. El que más se beneficiará de esa entrega no es Dios, somos nosotros. Me deja decirle algo. Moriah es el lugar de entrega total. Y el problema nuestro es que hay veces no somos capaces de entregar todo al Señor por el apego a las cosas. ¿Sabe que yo pensaba que en la antigüedad la Biblia habla de cosas, hermano, muy atrevidas y muy osadas? Porque la Biblia dice que hubo un tiempo donde gente pagana entregaba a sus hijos en el fuego, dedicándoselas a Molot. Las madres, escuche eso, eran capaces de entregar el fruto de su vientre. Y si usted estudia un poquito cómo era ese sacrificio, ponían una estaca de metal
entregaban sus hijos, los ponían en esa estaca, le prendían fuego y se inclinaban ante Moloch, porque ellos creían que de esa manera iban a ser bendecidos. De esa manera Moloch les iba a ayudar en sus guerras. Moloch les iba a dar victorias. Pero era una abominación delante del Señor. Por eso el Señor, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 7, el versículo 30 y 31, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé. Escuche algo: no se lo había mandado Dios a ellos y ellos lo hacían. Y no se los había pedido Dios. Hay gente que es capaz de entregar cosas que Dios no se las ha pedido y lo han hecho. Y lo hacen aún. O si no, vaya usted, hermano, donde están las imágenes y los Cristos caídos, para que usted vea lo que la gente es capaz de hacer. Nosotros somos de una ciudad llamada Guadalajara de Buga, donde es conocida por el llamado Señor de los Milagros, donde la gente se va en sus rodillas desde otras ciudades, en el pavimento, lacerándose las espaldas, sin importar que haya que entregar, porque van a ir a pagar una promesa y porque están honrando a lo que ellos creen es el Señor de los milagros. Y yo pensaba que si la gente es capaz de entregar sus primogénitos al diablo por la retribución diabólica, ¿cómo un hijo de Dios no puede entregar, aleluya, cualquier cosa para honrar al Señor y decirle: Dios, te entrego lo que quieras? Alguien que le dé un aplauso y me le entregue al Señor gloria, honra, adoración, y le diga: esta es una tarde de entrega. Dios llevó a Abraham a Moriah, porque si los del mundo eran capaces de hacer eso, Él quería ver qué podía hacer un hijo suyo, si era capaz o no. Porque esto no se trata de hablar, esto no se trata de un ejercicio, una disciplina religiosa. Esto se trata de que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y Dios quiere saber, hermano, qué hay en nuestro corazón. Hermano, hay cosas extravagantes, exageradas en el mundo para satisfacer sus deseos. Hay hermanos en Estados Unidos que trabajan en un restaurante conocido, muy conocido, y allá trabajan unos hermanos. Y algún día, hablando con uno de los hermanos, él dijo: pastor, pues ahí se vende comida, pero también se venden algunos licores, entre ellos el famoso tequila. ¿Usted sabe cuánto vale una botella de tequila? El hermano me decía: la más baratica vale $2,000. Y yo le pregunté: hermano, ¿y eso? Yo creo que la venta de eso no es muy fluida. Dijo: se equivoca, pastor, es lo que más se vende, más que la comida. Entonces, si usted hace la ecuación, y dijo, se sientan 2, 3 personas y en un momentico se toman varias botellas de tequila.
a $8,000. Y usted dice, no puede ser que la gente sea capaz de entregar su dinero así. Pues ¿cómo le parece que sí? Lo hacen, y con gusto. Y le ponen musiquita, tequila. Y se acaba y dice, mozo, sírvame otra copa rota. Ay, el pastor, ¿qué es lo que está diciendo? No, usted también se la sabe. Y se sabe otras. Mire al que está al lado y diga, no critique al pastor. El tema no se trata en lo espiritual de dinero o de cosas, hermano, aquí abajo. El asunto es más serio de lo que pensamos. El asunto con Dios es un asunto de honra. Hay que honrar a Dios por encima de todas las cosas. Es un principio de adoración. Si nos hubiera tocado a nosotros 3 días caminando con el hijo de la mano porque lo vamos a matar, y nos hubieran preguntado, ¿para dónde vas? Usted hubiera dicho, para el momento más difícil de mi vida. Voy de luto. Pero le preguntaron a Abraham y dijo, yo y el muchacho iremos, porque tenemos un momento de adoración. Queremos subir a adorar al que merece adoración. Aleluya. Hermano, yo respeto esa decisión. ¿Cómo hace un varón de estos para saber que ahí va Isaac? Llevan leña, llevan fuego, llevan cuerda, llevan todo, y no le ha dicho al muchacho, y él va inquieto. Claro, ama, tiene apego por su hijo, pero ama más a Dios por sobre todas las cosas. Wow. En la cabeza de Abraham van muchas cosas, pero en la cabeza de Isaac también. Porque dice la Biblia que Isaac lleva todo, lleva la leña, lleva cuerda, lleva el fuego. Y llega un momento donde él dice, papá, ¿y qué es lo que vas a entregar ahí arriba? Oiga, hermano, ¿dónde está el cordero? Oh, gloria a Dios. Y yo me imagino, hermano, la pregunta de ese muchacho. ¿No cree usted que Abraham ya ha estado pensando qué le voy a decir a Sara cuando yo baje de ese monte y le diga que yo maté a mi hijo? Usted sabe el problemita en que ¿qué voy a hacer con este corazón cuando ya ese Isaac que me ha hecho reír, que me ha hecho vivir, que me ha hecho suspirar de alegría, anhelos, tantos pensamientos con él, la promesa de Dios? Ahora ¿qué va a pasar? Fuera de eso, Sara, ¿qué le voy a decir? Y ahora su hijo le dice, ¿y dónde está el cordero? Y la respuesta es una respuesta profética que quedó suspendida a través del tiempo. Hijo, Dios se proveerá del cordero. Escúcheme esto que me pareció muy lindo y se lo quiero entregar. Un comentarista habla de ese suceso, de esa respuesta, como la santa obstinación de Abraham. Santa obstinación. Abro comillas. No era terquedad carnal de Abraham, sino una fe perseverante, una determinación espiritual donde se negó a sí mismo. Aunque todo parecía contrario, era una fe que no quiso soltarla hasta ver la gloria de Dios.
Dice este comentarista: la santa obstinación de Abraham lo mantuvo firme, aunque la lógica y el tiempo y las circunstancias le decían todo lo contrario. Yo le hago una pregunta: ¿qué te mantiene firme a ti? ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, en qué nos apoyamos? Porque Abraham no se mantuvo por capricho, sino que se mantuvo por esa decisión, aleluya, a la palabra de Dios. Dios me habló, y si Dios me habló, le voy a hacer caso, y punto. Ay, hermano, le voy a decir algo. El llamado de Dios fue: si alguno quiere seguir en pos de mí. Pero la escuela de la negación, la escuela del desapego para una mamá con sus hijos, para un empresario, una persona adinerada con sus bienes, y para muchas cosas que en el mundo ocupan un lugar tan importante, hay veces se hace difícil e imposible. Pero yo doy gloria a Dios por aquellos que cuando Dios habla, dicen: la palabra es lo más importante, y voy a ser obediente a la palabra de Dios. Y cuando Dios te habla, te apoyas en su bendita promesa. Dios me lo dijo y Dios cumple. Voy a subir con el muchacho y voy a pegar, hermano, un grito de adoración en el monte. Iré con el muchacho y regresaré con él, porque tengo la convicción firme que el Dios que me lo dio, si se muere mi hijo, es capaz de resucitarlo y devolvérmelo otra vez. Dale ese aplauso. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios. Porque no depende de las circunstancias, depende de la promesa que Él me hizo. Y el corazón, hermano, le latía a mil, como decimos a Abraham. Pero Abraham recordaba que Dios le dijo: aleluya, te voy a dar descendencia como la arena innumerable del mar. Aleluya, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero eso empezaría con uno que ahora el Señor se lo pidió. ¿Y cómo va a ser eso? Déjele eso a Dios. Porque en las matemáticas de Dios no funcionan igual a las nuestras. Porque si cogemos la calculadora nuestra y decimos: bueno, ¿y ahora qué va a pasar si se va a morir el hijo de la promesa? No es problema nuestro. ¿Me deja confesarle algo? Estábamos en un culto en cierto lugar, y cuando yo iba entrando, yo recuerdo que un hermano me llamó y me dijo: pastor, hágame un favor, no puedo estar en el culto. Hay un hermano que se llama, y me dio el nombre, necesito que me le entregue esto a él. Y me dio un fajo de billetes. Yo: entrégueselo. Yo ya hablé con él y dije que le dejaba la plata con usted. Ok. Y yo me la eché al bolsillo y entré al culto. Y ese día habían invitado un pastor, un compañero, para promover una gran ofrenda. Y empieza el Señor a inquietarme. Y yo no tenía sino ese fajo de billetes que no era mío. Y yo digo: ¿qué hago? Y el Señor: entrégalo. Señor, pero no es mío, entrégalo. Entonces lo saqué y lo conté, así como cuando hacen por ahí algunos, ¿no? Que le ponen cauchito también a... No mire a nadie, por favor. Y lo conté, casi $1,000,000. Le estoy hablando de unos años atrás. Y venía el hermano de la ofrenda y el Señor: entrégalo. Y cuando iba pasando el hermano,
eché el $1.000.000. Y cuando él iba allá adelantico, yo como con ganas de decirle, hermano, pero el hermano aceleró. Él vio que yo eché un fajo y aceleró. Dios mío, ¿en qué me metí? Y yo dije, bueno, esperemos que se acabe el culto y a ver cuál es el hermano que se hace. Nadie se acercó esa noche. Y yo me fui, hermano, para la casa pensando, ¿yo qué hice? Al otro día recibí una llamada muy temprano de alguien que me dijo, pastor, lo he tenido en mi mente desde anoche, desde ayer, todo el día. Por favor, regáleme su número de cédula. Necesito enviarle una ofrenda que Dios puso en mi corazón. Aleluya. Le envié el número y al momentico, a los minutos, entró una transferencia de 3 millones de pesos. Y cuando estaba sucediendo que uno ve el saldo, entró una llamada del hermano diciendo, hermano, por ahí me dejaron $1.000.000 con usted. Le dije, claro, aquí se lo tengo. Con esa confianza, ¿no? Aleluya. Porque Dios es fiel a sus promesas. El Dios que da, el Dios quita. Sea el nombre del Señor bendito. Alguien que le dé un aplauso al Señor esta tarde. Termino. ¿Cuánta fe tenemos hay veces para pedir? ¿Sí o no, hermano? Yo he visto gente que llega llorando, pastor, tengo una petición, pero yo creo, y le salen unos lagrimones. Yo creo que Dios es fiel y puede hacerlo, pero hay veces no tenemos la misma fe para entregar. Para pedir sí, pero para entregar no. Me dijeron que es cáncer, pero me entrego en fe. Hay una necesidad muy grande, pero me entrego en fe. Voy a entregar mi Isaac en fe, creyendo que Dios no le queda grande nada. Dios es capaz de hacer un milagro en Moriah. Dios es capaz de sorprenderme allá en el monte del desapego, y lo entregó. Levantó el cuchillo para sacrificar lo que más amaba. Qué momento, hermano, qué escena, qué lienzo. Y cuando está a punto de hacerlo, hay una voz del cielo que le dice, no lo hagas, Abraham. Mira detrás de ti que está la provisión. Aleluya. Porque no creas que a mí se me acaban los recursos. Ahí está el carnero trabado en un zarzal. Porque en el mismo lugar en que tú entregas, en el mismo lugar que tú tienes fe, en ese mismo lugar está la provisión para ti. ¿Sabe qué dicen los escritores? Era casi un imposible que un carnero estuviera vivo en Moriah. ¿Sabe por qué? Por el clima y por el camino tan agreste que tenía que subir. Y dijo un predicador algún día, tomando esa tipología, que por un lado iba subiendo Abraham con Isaac a la montaña, y por el otro lado Dios iba subiendo la provisión para Abraham. Pero ¿sabe cuál es el problema entre este y esto? Que hay un monte que no los deja comunicar, pero hay un Dios desde arriba que es capaz de alinear, de traer, hermano, la provisión. Así usted no la vea, así usted no lo entienda, a Dios no le queda grande proveer para ti. Alábelo, 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 alábelo. Pastor,
¿Dónde está mi sanidad? ¿Dónde está mi provisión? ¿Dónde está mi liberación? ¿Dónde está la respuesta que yo necesito? Ahí va subiendo. Y yo me imagino el carnero con ganas de devolverse, pero Dios dijo: es la provisión para alguien. Sube. ¿Sabes qué creo, Claudia? Que si hubiéramos visto la ovejita, quizás hubiera pasado lo que pasó con el pastor Albeiro en Chile. Yo no sé si la llevaba con bufanda, con abrigo, porque se podía morir de frío, pero como era la provisión, llega porque llega. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien tiene esa convicción? Si es mi provisión no se muere. Si es mi provisión no se embolata. Si es lo que Dios tiene para mí, no importa la dificultad, no importa lo que digan. Está loco Abraham, no. Yo creo que allá en Moriah está la provisión para mí. Dios no improvisa. Dios no llega tarde. ¿Sabe qué le envía a decir el Señor en este evento? Dios siempre tiene un carnero listo. Lo que pasa es que el monte no te deja ver. Abraham demostró que para honrar a Dios es mejor despedirse de los sentimientos y de los apegos. No tiene nada que ver con bajezas humanas y carnales. A Dios se le da cosas filtradas desde el alma, cosas que salen desde el corazón. Abraham hizo un viaje de 3 días antes del sacrificio de su hijo, pero hubo otra entrega que era la del unigénito hijo del Padre, porque la pregunta quedó suspendida en el tiempo: ¿y dónde está el cordero? Pero Juan no lo pudo haber dicho mejor cuando a la ribera del Jordán lo señaló. El que venía dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí venía la provisión de la raza humana, la provisión tuya y mía. Póngase de pie, me le da un aplauso por favor al Señor. Una provisión que iba a alcanzar todo el mundo. Por eso el viaje duró 3 días. Pero al tercer día, suelto los dolores de la muerte y del Hades, salió victorioso para convertirse en la primicia de los que durmieron. Así que fue hecho. Yo no sé si hay un Abraham que pueda gritar: Jehová Jiret, Él es mi proveedor. Con Él no me va a faltar nada. ¿Alguien quiere levantar el corazón terminando este culto? ¿Alguien quiere levantar su voz? Jiret, el que provee, el que suple, el que siempre nos sorprende. Te quería probar, Abraham, y pasaste la prueba. Y como dijo un predicador, el Señor desde su oficina buscó uno de tantos sellos y se lo puso a Abraham y dijo: desde hoy serás amigo mío y te van a conocer como el papá de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alguien puede levantar las manos y decir: Moriah, el monte del desapego. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que entregar? ¿Qué se te ha hecho difícil? Porque dice: si entrego esto, ¿qué pasará? Señor, gracias por tu palabra predicada esta tarde, por este evento maravilloso. Gracias por la iglesia, Señor, aquí en Manuela. Todo lo que has hecho y lo que haces a través, Señor, de tu palabra. Bendice tu pueblo, Señor, y haznos entender que tenemos que soltar cosas.
Y que tenemos que volver, Señor, como Abraham, a esa santa obstinación, donde lo que nos mantiene no es lo terrenal, los recursos, los amigos, las conexiones, como dicen algunos, la palanca. Tenemos que volver a la confianza que tú eres el que provees todas las cosas, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, el que no cambia. Dele ese aplauso en el nombre de Jesús.